En la ocasión anterior, hermanos, dejamos al apóstol Juan llorando mucho, llorando y mucho por las implicaciones de que no se hubiera hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni aún de mirarlo. Decíamos que el apóstol lloraba por las implicaciones que esto derivan, debido a que no era necesariamente por el hecho en sí, sino por lo que todo eso implicaba. Sin embargo, las buenas noticias no se hacen esperar, hermanos, y enseguida la palabra del Señor provee una solución al problema que vimos la ocasión pasada. Acompáñenme, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5. La revelación de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 7. Vamos a leer desde el 1 para hacer contexto. Dice la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta allí, hermanos, por el momento. Esta escena, vamos a llamarle así, que vemos apareciendo tanto el anciano para hablar con Juan, así como la escena del Cordero, la vamos a ver con la ayuda del Señor en 3 partes. Vamos a ver estas partes en la forma en la que este Cordero es llamado y es presentado. Vamos entonces a ver primero al león. Enseguida vamos a ver el Cordero. Y por último vamos a ver al mediador en todo esto. Al notar el llanto desconsolado que el apóstol Juan estaba teniendo, allí el versículo 5 nos dice que uno de los ancianos enseguida va hacia él mientras él está llorando. Recuerden, está llorando mucho. Y uno de los ancianos, de esos 24 que ya vimos quiénes son, uno de ellos se dirige hacia Juan y le dice ahí en el versículo 5, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De manera entonces que el llanto por el cual Juan
estaba llorando, tiene ahora su solución. Pero antes de que veamos esta solución y que aparece para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, notemos que es un anciano y no un ángel, ni uno de los seres que estaban alrededor del trono, quien se acerca a Juan. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no fue un ángel el que se acercó y le dijo, no llores? ¿Por qué no fue uno de los seres vivientes que estaban allí en el trono el que le dijo, no llores? Ya hay una solución. Noten que fue uno de los ancianos. Es uno de los ancianos quien se acerca y noten que proclama las buenas nuevas del que es digno de abrir el rollo y de desatar sus 7 sellos. Lo cual, hermanos, es una figura muy importante respecto a la obra y responsabilidad que Dios dejó a la iglesia de proclamar las buenas nuevas. Pues lo que está haciendo este anciano al acercarse a Juan es proclamarle las buenas noticias. ¿Se dan cuenta? Allí están las buenas noticias. Allí están las buenas nuevas. Allí está el evangelio predicado por uno de esos ancianos que se acerca a Juan y le dice, sí, hay muy malas noticias, pero aquí está la buena noticia. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Podríamos estarnos todo el tiempo de este mensaje observando cómo las palabras que expresa este anciano contienen las verdades evangélicas y que el evangelio está contenido en estas expresiones. Pero vamos a ver, hermanos, en esta ocasión, la forma en la que este anciano presenta al que es digno. Pues noten que lo presenta no con un nombre, sino que lo presenta a través de títulos. ¿Se fijan? No le dice, he aquí, mira, Cristo el Salvador, Él es el digno. No lo dice así. Nosotros ahora sabemos que el Cordero es Cristo el Salvador. Sin embargo, el anciano no llega y le dice así, sino le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Estos pues son títulos. Y el primer título que se le presenta es el león de la tribu de Judá. El anciano que proclama las buenas noticias señala con sus palabras al que es digno y dice, noten, dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Esta expresión he aquí, hermanos, es también importante porque he aquí es como decir, ahí está. Nótenlo. Él está diciendo, no llores, mira, aquí ya está. He aquí el león de la tribu de Judá. Y la forma en la que se refiere a nuestro Señor, pues, es a través de este título. La expresión el león de la tribu de Judá, hermanos, es una clara referencia a la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10. Se los leo. Dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía, hermanos, que por cierto ya vimos en una ocasión anterior hace tiempo, espero ustedes puedan recordar, ya habíamos visto esta profecía acerca del león de Judá. Y en esta profecía no solo se está anunciando la posesión de la monarquía por parte de la tribu de Judá,
a través de la figura de un león, sino que también se estaba anunciando el reinado eterno del Mesías, hijo de David. Veíamos que esta es una profecía de doble referencia. ¿Qué significa doble referencia? Que tiene dos significados o que tiene dos cumplimientos. El primer cumplimiento vimos que es el hecho de que la tribu de Judá, entonces, ellos serían los que ostentarían la monarquía dentro de las 12 tribus de la nación de Israel. Pero también nuestro Señor estaba dando a través de Jacob, en este caso, una profecía respecto al reinado eterno del Mesías, el hijo de David. Pues el hecho de que la tribu de Judá fuera la que ostentara el reinado entre todas las tribus, esto entonces ya estaba indicando que toda la línea de sucesión sería en la tribu de Judá y en la tribu de Judá a través del rey David. Este gran rey entonces que estaba siendo profetizado como un león. ¿Y por qué es profetizado como un león? Por la figura del león como el rey o el señor de todas las bestias. Este rey entonces se estaba profetizando que vendría como a través de la figura de un león. De manera entonces que se estaba profetizando que vendría de la tribu de Judá un gran rey, un gran dominante, y que este sería un como león poderoso que señorearía sobre el reino o sobre la monarquía de la casa de Judá. Dice la escritura: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Noten entonces que se está profetizando un rey que es parte de este linaje de la monarquía de Judá, y que a este rey se congregarán los pueblos, de donde entonces se estaba también profetizando que el reino de este león que vendría, de este rey, no solo abarcaría la nación de Israel, sino que todos los pueblos se congregarían a él. Es decir, que este rey que habría de venir sería rey sobre todos los pueblos. ¿Me están siguiendo? De manera que esto también es una referencia a el reino mismo de Dios, que sería establecido, y que este león poderoso gobernaría, reinaría sobre ese reino que incluye a todos los pueblos que se congregarían a él. ¿Están siguiendo? Cristo, el Salvador, es ese gran rey profetizado en la tribu de Judá y prometido también a la casa de David, según el testimonio de la Escritura, pues nos dice Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Noten estas palabras. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Ahí está. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nuestro Señor, pues, entonces está confirmando que de hecho sí, ciertamente, el Cristo, es decir, el Mesías, sería hijo de David. Y hermanos, esta es una legitimación, que el Mesías sería rey. ¿Sí me están siguiendo? Es decir, este Mesías que habría de venir, este Cristo Salvador, este ungido Salvador, no solo sería, sino también sería rey. De donde estamos viendo aquí también dos de sus oficios de este león de la tribu de Judá. Así que no solo es descendiente de David, sino que nuestro Señor dice, es su Señor, es su misma fuente, es su misma raíz. Por esa razón dice Apocalipsis 5:5, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Noten que este león de la tribu de Judá es la raíz y David es la rama o el tronco, tal vez. ¿Están siguiendo? Donde nos está diciendo que es Cristo el Salvador la fuente de todo esto. No es que el Mesías proviene de David, sino David proviene de él. ¿Me explico? En cuanto a la carne, ciertamente es descendiente del linaje de David, del linaje de los reyes. Es un rey, es un león. Pues recuerden, la figura del león está señalando a su reinado, está señalando a su dominio. Ya vimos en cuanto a los seres que el león representa esa fortaleza y esa autoridad. En ese sentido, los gorilas tienen su líder, por ejemplo. Los lobos tienen su alfa y otros animales también tienen sus machos dominantes. Pero el león, noten, es rey sobre todos ellos. El león es rey sobre todas las organizaciones de los animales. El león domina sobre todos los dominantes, lo que entonces le hace el rey de las bestias, que está por encima de todos en fortaleza y en autoridad. Así este Cristo, este descendiente de David, estaría por encima aún de David, tanto como para ser su raíz. Es decir, que David proviene de él. David ha venido a causa de él, no él a causa de David. ¿Me explico? Que sea la raíz significa que la razón de ser de David es Cristo y no Cristo la razón de David. ¿Me explico? Este león, pues, es del que está hablando este anciano. Y se acerca y le dice, mira, he aquí el león, ¿lo estás viendo? Ese león poderoso que había sido profetizado, ese rey glorioso, fuerte y dominante, que es tan poderoso que es la raíz misma de David. Y luego noten que dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Noten entonces cómo la figura que le está predicando este anciano primero es un rey glorioso, un rey poderoso, un rey dominante de linaje real, un rey que además de todo vence. ¿Me fijan? Es tan poderoso, es tan dominante, es tan fuerte que ha vencido. Este león poderoso ha vencido a Satanás. Este león poderoso ha vencido la muerte. Este león poderoso ha vencido
al pecado. Noten entonces que en este título y en esta figura, el Salvador es representado como león fuerte, poderoso, imponente y vencedor. Vence a la muerte, al pecado y a Satanás mismo. Ya la Escritura dice en otra ocasión que ninguno puede tomar los bienes y saquear la casa del hombre fuerte si no le ata primero. Tiene que venir otro más fuerte para atarlo. Cristo, pues el Salvador, vino y venció a este hombre fuerte. Y por ello ha recibido todo el poder y toda la autoridad porque ha vencido. Nos dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten entonces el poder que le ha sido dado ahora que ha vencido. Este león fuerte, poderoso y glorioso venció. Y al vencer todavía le es dada más autoridad. ¿Se dan cuenta? Pues en el contexto de Mateo 28, 18, Cristo está resucitado y habla a sus discípulos y les dice: toda potestad o todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Allí está ese león lleno de poder, ese león lleno de fuerza, ese poderoso león de Judá, esa gloriosa raíz de David había vencido la muerte, el pecado y Satanás y había ganado más poder y dominio y además el derecho de abrir el libro y de desatar sus sellos. Es decir, había ganado el derecho para gobernar todo el universo de acuerdo al plan del Señor. Así pues, hermanos, noten que este león de Judá, esta raíz de David, este poderoso vencedor, ha vencido y ya que es del linaje de los reyes, es un rey legítimo y es poderoso, entonces tiene el derecho para abrir el libro. ¿Me siguieron? Veíamos la ocasión anterior que no cualquiera podía abrir los sellos. Cristo entonces, como león, tiene el derecho completo de abrirlo, pues nos dice el anciano, ha vencido. Pero, ¿cómo fue que venció? ¿Cómo fue que este león fuerte y poderoso venció? La respuesta es: como cordero. Como cordero. El anciano que está hablando con Juan ya le ha proclamado a un poderoso príncipe victorioso que venció. Pero noten, hermanos, que cuando Juan dirige su vista hacia él, lo que él ve no es un león. Acompáñenme al versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, le está diciendo, mira, observa. He aquí que el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré, noten, dice Juan, y cuando volteé, cuando miré, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Noten pues que
cuando el anciano le proclama que hay un digno, le proclama a un príncipe victorioso, glorioso, vigoroso y vencedor. Le dice, allí está ese príncipe glorioso y vencedor. Y entonces Juan voltea para verlo y lo que ve es un cordero. Qué cosa, hermanos, tan gloriosa, ¿no les parece? Lo que él ve ya no es un león, él está viendo un cordero. Y miren entonces el propósito del Señor en este libro. Primero nos presenta un vigoroso león, señalando su fortaleza y su autoridad. Pero cuando Juan voltea para contemplarlo, él ve a un cordero como inmolado, señalando su dignidad como mediador, identificado con los hombres. De manera entonces que las figuras que están presentando a Cristo están mostrando las cualidades y características de Cristo. Cuando se presenta como león, se está hablando de su autoridad, se está señalando a su fortaleza. Pero cuando se presenta como cordero, se está hablando de su obra mediadora. Es interesante también detenernos a observar, hermanos, que la nación de Israel, cuando miraba al Mesías, hubiera estado completamente de acuerdo con nosotros al describirlo como el león, al describirlo como ese león poderoso, vencedor, victorioso, al cual estaba profetizado que los pueblos se reunirían y aún se postrarían delante de ese glorioso rey que habría de venir. Y los judíos decían, amén, es cierto, estamos de acuerdo con eso, ese es el Mesías que esperamos. Y cuando Juan voltea para mirarlo, lo que ve es un cordero. Hermanos, qué contraste tan glorioso nuestro Señor quiso manifestar en su obra salvadora, en la obra que Él había planeado para manifestar su reino. Sí, es un león poderoso, es un león fuerte, rey glorioso y victorioso. Lo es. Pero ¿cómo es que ganó y venció? Como un cordero. Y este contraste, hermanos, era necesario que la iglesia lo entendiera, y sobre todo aquellos de contexto judío, que entendieran que ciertamente ese león glorioso era el Mesías, pero que la forma en la que Dios había escogido que venciera sería a través de la obra expiatoria. Que venciera no como león en este sentido, sino como un cordero. Ahora bien, es necesario resaltar que Juan, noten que no veía un cordero sano. Juan no veía un corderito así nada más. Muchas veces se ha tratado de representar todas estas escenas que comenzamos a leer desde el capítulo 4, y se puede representar un corderito allí. Pero Juan no ve un cordero sano, intacto, sino ve un cordero herido y sacrificado. Es decir, ese cordero está sacrificado. Este cordero estaba como degollado. Como él lo veía, era un cordero degollado por el cuello. Pues ustedes deben saber que cuando se hacía el sacrificio del cordero,
se le degollaba para que derramara su sangre. La sangre del cordero salía entonces por su cuello y era la sangre que recogía el sacerdote para luego ir y hacer los oficios con esa sangre. De manera entonces que lo que Juan veía era un cordero que había sido degollado, pero oh sorpresa, vivía. De manera que la visión que estaba viendo Juan era excelsamente superior a aquella que había visto Moisés en la zarza. Una zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía. Aquí Juan estaba viendo un cordero que había sido degollado pero vivía. Un cordero que había sido como abierto por la mitad, pero que aún estaba en pie. Un cordero como sangrando, pero que había vencido la muerte. Y hermanos, probablemente no sea muy útil que nos tratemos de figurar en la mente cómo sería ese cordero que él estaba viendo, porque lo que él estaba viendo no eran más que símbolos, como recordarán ustedes. Ese cordero está vivo, no está ahí tirado, ¿sí? Está sacrificado, sí. Está degollado, está abierto, porque cuando el cordero se sacrificaba, después de que se le había sacado la sangre, entonces se abría la mitad. Recuerden ustedes también que en el día de la Pascua, o lo que para nuestro español terminó como Pascua, el animal se abría en dos y se partía. Y entonces, bueno, además de que se le sacaban las vísceras y todo lo demás, se presentaba enseguida entonces para el sacrificio. Así, pues, este cordero no estaba en un altar, sobre un altar ahí tirado, sacrificado y muerto. No, él estaba viendo un cordero vivo, que a pesar de haber sido degollado, vivía, que a pesar de haber sido abierto, vivía, pues había vencido la muerte. Así que la portentosa victoria de este león poderoso, noten que el Cordero nos enseña que no fue obtenida por la fuerza. La portentosa victoria de este león poderoso no fue obtenida por medio de la violencia. La portentosa victoria de este león poderoso no había sido obtenida por medio de imponerse por la fuerza violenta y carnal humana sobre otros, sino por medio de su sacrificio y muerte. Majestuoso león que vence los poderes de la muerte, el pecado y Satanás, muriendo. Alguien ha dicho, ¿por qué Satanás nunca logró evitar la crucifixión? Y alguien respondió, porque él pensaba igual que los demás. Bueno, y aunque hubiera pensado diferente, nunca hubiera podido detener el plan de Dios, sabemos, ciertamente. Pero aún pensando igual que todos, queriendo matar a aquel enviado de Dios, sabría que al matarlo estaba ejecutando su propia muerte. Qué cosa, hermanos, tan paradójica y tan gloriosa escogió Dios. Qué paradoja tan eterna, tan sobresaliente y grandiosa es esa. Mientras los poderes de la muerte querían apropiarse de él, se estaban matando a sí mismos.
este majestuoso león que no obtiene su victoria con los medios del mundo, ni lo que el mundo llamaría gloria, sino con lo que Dios llama gloria. Con la humildad, con el servicio, con el amor, con la misericordia y la bondad con la que venció. ¿Se fijan, hermanos? Qué cosa tan impresionante. El mundo y Satanás esperaban seguramente una lucha de poderes y de poderes conforme al mundo. Esperaban tal vez una imposición gloriosa y estaban con las uñas listos para atacar. Pero ¿es Dios así? ¿Es esa la naturaleza del Dios glorioso? Dios es perfecto, es justo, es santo, es bueno, es misericordioso. Y no existe ser más misericordioso, más glorioso, más amoroso. No existe ser más humilde que Dios mismo. Y fue a través del ejercicio de esos atributos que venció con poder. No a través del ejercicio del poder humano, de la fuerza humana, de la fuerza carnal, de lo que los hombres tienden a echar mano, sino de lo que Él es, de sus atributos, de su esencia. Siendo lo que Él es, se entregó en humildad, en servicio, en amor, en misericordia y en bondad para vencer. Qué paradoja, hermanos, tan excelsa, gloriosa y eterna. El perfecto Cordero que da su dignísima y valiosísima vida por la vida de sus amigos, por la redención de su pueblo, y que da su vida, noten, para volvernos a Dios. Qué impresionante, hermanos. Pues ciertamente Cristo nos amó, y nos amó al punto de dar su valiosísima vida. ¿Pero para qué? Porque no podía soportar que estuviéramos en el infierno, pues nos amaba tanto. No, para volvernos a Dios. Cristo buscaba la gloria de Dios también con su sacrificio. Cristo buscaba la reivindicación del ser de Dios, que la gloria de Dios se exaltase primariamente, y en el proceso nos salvó. ¿Me explico? Qué cosa más asombrosa, hermanos, es eso. Cristo primero amó al Padre y luego a nosotros. Cristo eternamente tenía comunión, amor y afecto con el Padre y luego nos amó a nosotros. ¿Me explico? Pues el Padre está en el corazón del Hijo también, cuando Él hace toda esta obra para gloria de su Padre y para llevar hijos a la gloria, a la exaltación de su Padre. Que el Cordero esté como inmolado, pues
indica que su sacrificio y muerte también, hermanos, poseen un valor infinito y permanente. Porque no dice, y vi cicatrices en el cordero como de que alguna vez había sido inmolado, pero ya está bien, no se preocupe. No, el cordero sigue inmolado. El cordero está inmolado. De donde, hermanos, entendemos que su sacrificio no solo es infinito y tiene un valor infinito, sino que es también permanente. Esa obra es permanente, ese efecto es eterno. El efecto de ese sacrificio, el valor, permanecen eternamente. Ahora bien, nuestro texto también nos dice que este cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Se fijaron? Dice en el versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En cuanto a los 7 cuernos, hermanos, recuerden que estamos viendo figuras. Las figuras son símbolos y las características del símbolo son o se convierten a su vez en los símbolos o las características del símbolo per se. Es decir, veíamos un león en la figura de los seres vivientes, ¿se acuerdan? Y la característica del león como animal, como bestia, es ser poderoso. De donde entonces esa característica de poder es asignada al ser que está representado por esa figura. ¿Me siguen? Así entonces, aquí estamos viendo un cordero. No es que Cristo es un cordero. El cordero es un símbolo. Este cordero entonces tiene cuernos. Los cuernos que los animales poseen, hermanos, los que los poseen, representan su fuerza y su capacidad para vencer. Cuando un animal que tiene cuernos grandes, es un animal imponente y es un animal temible. Sin embargo, cuando les son cortados los cuernos o se le quebran, entonces este animal trata de defenderse o de acornear, pero no puede. ¿Me explico? Donde el cuerno entonces representa, nos indica la fuerza de los animales y su capacidad para vencer. Así que los 7 cuernos de este cordero glorioso indican la plenitud de su poder para vencer y conquistar a sus enemigos. Porque la plenitud de su poder para vencer, porque ya vimos que el número 7 es un símbolo que significa la plenitud, la totalidad, algo que está completo, algo que es ya pleno. El 7 significa entonces en ese sentido como algo parecido como a la infinitud, que ya está perfecto, no necesita añadírsele más, ni se le puede quitar. De modo entonces que si tiene 7 cuernos, no debemos
tratar de imaginar en dónde están ni cómo están. Como cuando si ustedes buscan ahí en internet el cordero con 7 cuernos, no, van a hallar una de imágenes, hermanos, muchas tan blasfemas. Sin embargo, esto es solo una figura que nos está indicando la plenitud de su poder para vencer y conquistar a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Nosotros lo éramos y nos venció. Esos cuernos representan el poder para vencer a sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos. Cristo vence entonces como ese Cordero glorioso, vence, hermanos, con poder, subyuga, vence a sus enemigos. Cristo venció nuestra rebeldía. Cristo, ese Cordero inmolado, conquistó nuestra oposición. Ese Cordero inmolado se impuso sobre nuestra resistencia, echando sobre nosotros sus cuerdas de amor. Nos venció. Nos venció con su incomparable amor efectuado, manifestado en su sacrificio. El Cordero también tiene 7 ojos. El mismo apóstol ya nos dice qué es lo que los ojos significan. Ya no necesitamos de expresarlo o de tener que buscarlo. Ya nos dice que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ya vimos que con la expresión los 7 espíritus, el Apocalipsis se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la plenitud de todas sus operaciones e influencias en el mundo y en la iglesia. De manera que aquí el Cordero, Jesucristo hombre, está representado como lleno del Espíritu Santo. Si tiene 7 ojos ese Cordero y los 7 ojos representan la plenitud del Espíritu Santo, ese Cordero, entonces, Cristo el Salvador, como Cristo 100% hombre, está lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es la que le habilita para su función como mediador. Pues miren el versículo 7. Están ahí. Dice el texto. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta ahí. Recuerden que ninguna criatura, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallada digna de abrir el rollo y de desatar sus sellos. Y el hecho de que el Cordero haya tomado el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono, nos manifiesta la personalidad divina de este mediador. Noten, el rollo que está en la mano derecha del Padre vimos que representa la voluntad de Dios, el propósito de Dios que se ha de manifestar ¿en dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra. El rollo, como vimos, no es un tema que compete a los ángeles, ni las cosas que van a ocurrir allá en el cielo. De tal forma que el que ha de tomar el rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, ha de poseer una dignidad superior a la de todas las criaturas
y a la vez compartir las características terrenales de las criaturas sobre las que serán ejecutados los propósitos de Dios. ¿Me siguieron? Porque el propósito del rollo es lo que ocurrirá en la tierra con la iglesia. Entonces, como vimos, el que es digno, debe ser digno no solo por dignidad para abrir el rollo, sino que aún más debe ser digno y tener la autoridad para ejecutar, para llevar a cumplimiento lo que el rollo está diciendo. ¿Se acuerdan? Tiene que tener la autoridad para ejecutar eso. El rey está ya en su palacio, en su castillo, en su trono, y alguien más es el que va a ir y va a ejecutar toda la voluntad de ese Dios. Envía su rollo para que aquel que está allá entre el pueblo ejecute lo que él ha enviado decir desde el palacio real. ¿Me están siguiendo? Cristo entonces, al tomar el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono, muestra su obra mediadora. Él accede y está en el cielo, es digno de tomarlo, y no solo eso, sino que cuando comienza a abrirlo, Él está ejecutando todos los propósitos de Dios escritos en ese rollo. Y los está ejecutando porque tiene la autoridad y porque está también entre nosotros. Porque posee la dignidad para recibirlo y abrirlo, posee la autoridad para abrirlo y también posee las características, comparte las características terrenales de aquellos sobre los que se va a ejecutar el propósito y la voluntad de ese rollo. ¿Me siguieron? Ahí es entonces donde está esa obra mediadora de Cristo. Aquí tenemos entonces a un mediador. El trono está allí y no se puede acceder, está resguardado por los seres vivientes, nadie puede acercarse. Aquí tenemos un mediador que está allí en el trono, toma el rollo de la mano derecha para entonces ejecutarlo hacia el resto de los que no podemos acceder allí. Cuando Cristo, el mediador, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, tomó para sí y para bien de nosotros el oficio de mediador entre Dios y los hombres. Él tomó el oficio de mediador y, como rey, ejecutor de los propósitos de Dios para su reino en la tierra. Sus cualidades de león y cordero a la vez le hacen el perfecto mediador. Pues la sola frase, el león y el cordero, por sí misma, lo que expresan es su carácter mediador, sus cualidades suficientes para la obra mediadora. Como león puede gobernar el universo y ejercer todo el poder como rey para gobernar, pues ya leímos en Mateo 28:18 que todo el poder le fue dado. Y como león puede gobernar, el universo está bajo su control y el devenir de todas las cosas están debajo de su control, y la voluntad de Dios para la iglesia y su devenir en este mundo están en su poder. Y como cordero, Él en su dignidad ha dado su vida en expiación
ha manifestado su amor, su compasión, su bondad y su misericordia para que ese gobierno no sea un gobierno humano como los humanos, tiránico, sino un gobierno de amor, de bondad, de misericordia. Miren cuán glorioso consuelo es este. Todo el devenir nuestro está en sus poderosas manos. Y si no olvidamos que el apóstol está escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida y martirizada, entonces, hermanos, reconoceremos lo refrescante de estos alentadores anuncios para la iglesia que estaba escuchando estas cosas. Nosotros, ahorita, por la gracia del Señor, estamos en paz política, en paz social. Pero los creyentes de esta época estaban siendo perseguidos y asesinados. Y el oír que el Cordero de Dios, aquel en quien habían creído, tiene el control y está gobernando sobre todo, hermanos, sería una refrescante noticia para sus corazones. Así que ha tomado pues el Cordero el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono, implica su voluntaria disposición para llevar a cabo el cumplimiento de las cosas que están escritas en el rollo. Pues hermanos, recuerden que no fue hallado ninguno digno. Y no nos dice, y una voz le dijo, acércate, Cordero, para acá y toma el rollo, no. Sino que el mismo Cordero voluntariamente tomó el rollo, lo que indica su disposición para llevar a cumplimiento todas estas cosas. Por esta razón anunció el profeta Isaías de Cristo el Salvador y dijo, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y miren, la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hermanos, qué profecía tan clara acerca de la obra del Señor. Después de haber sido quebrantado, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Tomará entonces ese rollo, y lo abrirá, y la voluntad de Dios será en su mano, en su ejercicio, en su control, en su poder, prosperada. Ese bendito rollo de la voluntad de Dios para el devenir del reino de Dios en la tierra será en la mano del león y cordero prosperada. Es decir, que todo saldrá bien, que todo se ejecutará conforme a los planes escritos allí, que todo se llevará a cabo de manera perfecta, pues tiene todo el poder, le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, además de que es digno. Así que no hay mayor esperanza y mayor seguridad y confianza que en este león y cordero, Cristo nuestro Salvador. Oremos, hermanos, al Señor.